Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo. Para aquellos de ustedes que siguen este programa con cierta regularidad, pues se dan cuenta que hay una secuencia en estos programas. Pues nos gusta hablar de un montón de cosas, de lo que se nos viene a la cabeza, pero en realidad sí hay una secuencia que se va siguiendo. Ya desde hace varios meses para acá me puse a hablar de historia, de la historia del mundo, y se acuerdan que les había yo dicho que para comprender el mundo moderno, el mundo en el que vivimos, pues tenemos que tener una visión espacial y temporal. O sea, espacial significa geografía, temporal significa historia. Tenemos que saber un poquito de historia, bueno, pues por lo menos para saber lo que está pasando en nuestro mundo, porque nada sucede nada más porque sí. ¿Sí? Todos son secuencias de eventos, son causas y consecuencias, etcétera, etcétera. El caso es que para comprender el mundo moderno teníamos que hacer un poco de historia, y fue cuando dije yo de que nos podíamos ir tan atrás como quisiéramos. Digo, realmente nos podemos ir hace 20,000 años, o hace 1000 años, o hace lo que sea. Sí, nos podemos ir tan atrás como queramos, pero pues ya a la hora de la hora, pues empezamos a hablar desde hace más o menos unos 500 años, cuando fue el llamado encuentro de dos mundos, cuando los europeos se tropezaron con América. Bueno, pues a partir de ahí han pasado muchísimas cosas, y en esta secuencia de programas pues hemos tratado de hablar de todo esto, ¿no? Hablamos del Imperio Español, hablamos del Imperio Británico, de la Revolución Industrial, después nos seguimos con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todos estos temas y muchos otros, digo, hay tantos temas de los que puede uno hablar, pues en realidad los tocamos pues de paso. Digo, no es mi intención quedarme 6 meses hablando de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Le hemos dedicado varios programas que han estado muy interesantes, viendo algunas cosas que realmente ni siquiera sabíamos muy bien. Para mí mismo, cuando investigo estos programas, realmente estoy aprendiendo bastante. Y el asunto es que vemos algunos temas y seguimos adelante con la secuencia. Bueno, pues las últimas sesiones les estaba yo hablando de la Segunda Guerra Mundial, y les dije cómo, por lo menos en el teatro europeo, porque también se peleó en Asia, pero en el teatro europeo, el grueso de la guerra se peleó entre dos naciones, que fueron Alemania y Rusia, ¿sí? De todos, la cantidad enorme de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que fueron muchísimos, fueron algo así como 50 millones o quizás hasta más, pues resulta que la mayor parte fueron de Rusia. Únicamente Rusia puso más de 20 millones de muertos, que es muchísima, muchísima gente. Para otros países como Francia, como Inglaterra, que también fueron atacados, agredidos por los alemanes, por los nazis, y pues a nadie le gusta ser invadido, nadie le gusta ser agredido. Entonces, por ejemplo, Francia fue invadida por los nazis y estuvo como 3 años bajo el yugo nazi, y finalmente los echaron para afuera. Había toda una resistencia y consiguieron echarlos para afuera. Entonces los franceses estaban peleando por su libertad. Ellos querían ser libres de decidir su propio destino, y no que venga un país vecino con el que siempre han estado peleados, por cierto, a que les venga a decir lo que tienen que hacer. Entonces Francia estaba peleando por su libertad. Inglaterra estaba peleando. Inglaterra no fue invadida precisamente por los alemanes, pero el asunto es que el gran Imperio Británico también estaba peleando por sus privilegios a fin de cuentas, ¿no? Quizás. En el caso de Rusia fue distinto, ¿no? Porque Rusia realmente estaba peleando por su sobrevivencia. Realmente era su misma sobrevivencia la que estaba en juego. Alemania llegó a saquear, a matar, a destruir, con la idea de apoderarse de todo, de a la población local, pues esclavizarla, que trabajen en las minas, en donde sea, y hacerse de toda la riqueza. Entonces, Rusia realmente estaba peleando por su misma continuidad, por su sobrevivencia. ¿Ok? Bueno, pues, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacer un pequeño desvío. En estos programas ya ven,
Seguimos una línea, una secuencia, pero de repente nos podemos hablar de algunos temas que pueden ser bastante interesantes. Así como hablamos de la batalla de Stalingrado, o del sitio de Leningrado, o de lo que sea. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre Rusia, ¿sí? Ya no lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fue algo terrible, sino del país en sí, Rusia. Pues definitivamente tenemos que comprender el papel que juega Rusia en el escenario mundial. Nuestro mundo moderno, pues hay toda una serie de situaciones geopolíticas, hay países más importantes que otros, y pues a Rusia no se le puede ignorar. Rusia es un país que, desde el punto de vista que uno quiera, tiene bastante peso. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de Rusia, vamos a ver qué conseguimos entender sobre ese país. Bueno, lo primero que llama la atención de Rusia es que es un país enorme, son 17 millones de kilómetros cuadrados. Sí, 17 millones de kilómetros cuadrados. Eso significa que es más o menos la 9ª parte de todas las tierras emergidas. Sí, si ponemos juntos todos los continentes, todas las islas, todo lo que es tierra firme o islas, sí, todas las tierras emergidas, pues la 9ª parte de todas las tierras, de todos los países, es el territorio de Rusia. ¿Sí? Es bastante, ¿no? 17 millones de kilómetros cuadrados. Todas las tierras emergidas son 149 millones de kilómetros cuadrados. 150 casi, ¿no? Entonces, uno de cada 9 kilómetros, pues lo ocupa Rusia. México, para hacer el contraste, pues México es un país de buen tamaño. México está entre los países grandes del mundo, se le considera uno de los países grandes. México está entre los, me parece que es el 12º o 13º país más grande del mundo, ¿no? México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, en números redondos, 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea que en Rusia cabría México 8 veces y media, ¿sí? 8 veces y media. Entonces, si México es un país grande, imagínense la distancia desde Tijuana hasta Cancún, ¿sí? Son casi 3.000 kilómetros de distancia. Bueno, pues Rusia es mucho más grande, ¿ok? También resulta que Rusia, en ese territorio tan enorme que tiene, la cantidad de gente que hay ahí no es tanta cuando nos ponemos a ver el tamaño del territorio. Resulta que en ese territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados hay una población de 145 millones de habitantes, me parece. Algo así, ¿no? Estoy citando de memoria. Son algo así como 143 o 145 millones de habitantes en ese territorio. Y en contraste, si vale la pena hacer el contraste, México con 2 millones de kilómetros cuadrados, pues acabamos de rebasar los 118 millones de habitantes, ¿sí? La densidad de población en México pues es bastante más alta, ¿sí? 118 millones de habitantes en 2 millones de kilómetros cuadrados. En Rusia tienen 145 millones de habitantes en 17 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto que una buena parte del territorio de Rusia no es lo suficientemente propicio para que habiten muchas personas. Digo, en todas partes hay gente, pero en todos esos territorios del norte de Rusia, si lo que es Siberia, todo eso, pues hace bastante frío. Entonces, de que hay gente, hay gente que se ha adaptado a esos climas extremos, pero los centros de población son más bien escasos. Entonces, Rusia cuenta con enormes territorios, con una densidad de población bastante baja. La mayor parte de la población de Rusia se concentra en las partes hacia el sur o en los centros de población en la parte europea, porque resulta que Rusia es tan grande que yace en 2 continentes, en Europa y en Asia. Eurasia, a fin de cuentas es un solo continente, Eurasia. Bueno, pues Rusia ocupa una buena parte de ese continente, Eurasia, extendido del extremo oeste en Europa, ya colindando con Polonia y con Rumania, con todos esos países, sí, extendido, atravesando todo Eurasia hasta el Océano Pacífico. Resulta que Rusia abarca 9 usos horarios. ¿Cómo ven ustedes? 9 usos horarios. Eso significa que si en el extremo este de Rusia, por ejemplo en Mar de Bering, si el extremo este de Rusia, si son las 12 del día, pues en el extremo oeste, colindando con Europa, son 9 horas de diferencia, serían las 3 de la mañana. ¿Sí? Serían las 3 de la mañana y en el extremo este son las
12 del día. Aquí en México, por ejemplo, en México son 3 usos horarios. Por ejemplo, en Mérida, si son las 12 del día, pues resulta que en Tijuana son las 9 de la mañana. Son 3 usos horarios de diferencia entre el extremo oeste, que sería Tijuana, y el extremo este, que sería Yucatán. Bueno, pues en Rusia son 9 usos horarios de diferencia. También, con ese territorio tan grande, cuenta con la mayor reserva de toda clase de recursos, de bosques, por ejemplo, de agua dulce. Estaba leyendo un dato muy interesante que dice que la 4ª parte de toda el agua dulce que hay en el planeta está en Rusia. Además cuenta con gas, cuenta con petróleo, de hecho tiene tantas reservas de gas, creo que es el principal país del mundo con reservas de gas, ¿sí? Y una buena parte de ese gas, que se usa para calentarse, el gas de la cocina, eso lo exportan a Europa. Entonces, como les estaba diciendo, desde todos los puntos de vista, Rusia es un país al que hay que tomar en cuenta. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Rusia estuvo del lado de los ganadores, y a pesar de que quedó muy, muy golpeado, ¿no? Con 20 millones de personas muertas, con ciudades completamente destruidas, con todo un rollo que pasó ahí, pues efectivamente Rusia quedó muy, muy golpeada. Y sin embargo, surgió como una potencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se lo dividieron entre las 2 potencias que resultaron ganadoras, entre Estados Unidos y Rusia. Fueron los que se dividieron el planeta en áreas de influencia, así se le llama. Claro, en aquel entonces era la Unión Soviética, que después se colapsó en 1989, 90, 91, fue el proceso de colapso de la Unión Soviética, y después volvió a surgir Rusia. Rusia siempre ha estado ahí. Bueno, vamos a seguir hablando ahorita de Rusia, ¿no? Realmente es muy interesante, es toda una cultura. Los rusos son diferentes a los demás europeos, esto también hay que decirlo, ¿sí? Por ejemplo, entre los alemanes y los rusos, pues la diferencia no solo es el idioma, es la misma raza, ¿sí? Los alemanes son germánicos, todo el norte de Europa, los anglosajones, germánicos, anglosajones, pues esos son los ingleses, son los alemanes, son los escandinavos. En cambio, ya en Rusia es la cultura eslava, ellos son eslavos, así se les llama, ¿no? Los eslavos, que son, pues, también no es que sean tan diferentes, también son seres humanos, ¿verdad? Tienen 2 ojos y nariz y boca, ¿no? 2 brazos, somos seres humanos, pero culturalmente son distintos, sí son culturas distintas. Y étnicamente también son distintos. Entonces resulta que, al parecer, los alemanes en época de Hitler, por lo menos, no tragaban a los rusos. Y eso, en parte, por la cuestión étnica, por la cuestión racista, ¿no? De que es otra etnia diferente y la ven como si fueran inferiores. Bueno, por lo menos eso era en época de los nazis. Entonces, la cultura eslava no solo es Rusia, también son otros países del sur de Europa, como lo que era la antigua Yugoslavia, Serbia, Croacia, esos también son eslavos. Los polacos también son eslavos, los eslovacos también son eslavos. Hay varios países ahí que son de cultura eslava. Bueno, pues los eslavos, que son una cultura diferente, con su propio idioma, con sus propias costumbres, también tienen mucho, mucho peso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Esto está muy interesante, Rusia también da bastante de qué hablar. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción de los rusos. Esta no sé ni de qué parte de Rusia sea. Ya ven ustedes que Rusia es enorme, ¿no? Rusia es enorme, tiene cantidad de estilos, cantidad de etnias dentro de la misma Rusia. Entonces vamos a escuchar esta canción a ver qué nos parece. Говорите спорить и любить усталые глаза. В Флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный как скалы, вышел в море, не
дождавшись дня, на прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непокорных, за презревших крошевый уют. Льется по ветру веселый росчерк, люди Флинта песенку поют. Льется по ветру веселый росчерк, люди Флинта песенку поют. И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Bueno, pues ello es música muy diferente a la que escuchamos por acá. He escuchado yo un poco de música rusa, yo no soy ningún experto ni nada, pero tengo ahí en mi colección de discos, pues ahí por ahí debo de tener 30 o 40 discos rusos, que no son muchos, digo, ha de haber cientos de miles o hasta millones, pero en fin. El caso es que la música rusa es muy variada, hay música étnica, folclórica, hay música moderna, hay música, bueno, de todo. Entonces, pues, de repente también está interesante escuchar la música de otros países. Bueno, pues miren, fíjense que en una ocasión cuando yo estaba viajando por el mundo, hice el intento de ir a Rusia, ¿sí? Les voy a contar la historia, nada más para que vean cómo estuvo. Resulta que yo estaba viajando en bicicleta, viajé mucho tiempo en bicicleta, de esto ya les he hablado en otras ocasiones, y a mí se me ocurrió irme en bicicleta desde Francia, yo estaba en el sur de Francia, hasta India. Yo, cuando uno está chavo, pues se le hace a uno muy fácil. De Francia vámonos hasta India, ¿no? Que está... En realidad el problema no fue la distancia, ¿no? La distancia de Francia a India por tierra son como 10,000 kilómetros, poco más, poco menos, como 10,000 kilómetros. En realidad esa distancia se recorre. El problema no fue la distancia, el problema fueron las fronteras. Sí, resulta que para ir por tierra desde Europa hasta India hay que atravesar Irán, que ha de ser un país fascinante, ¿no? Irán ha de ser un país fascinante. Y pues yo estaba en Atenas, Grecia, y ahí fui a sacar la visa de Irán, ¿sí? En la embajada de Irán, ahí en Atenas, se necesita visa, entonces fui a sacar yo la visa para que me dejaran atravesar el país en mi bicicleta, ¿sí? Pero resulta que en aquel entonces, estamos hablando, esto fue en 1986, ya llovió, ¿verdad? Ya llovió 2 o 3 veces. El asunto es que en 1986 yo andaba por ahí y en ese entonces era la guerra entre Irak e Irán. Esos dos países que son vecinos, pues estaban en una guerra muy, muy, muy cruenta, de la que también les he hablado en otra ocasión. De esas guerras pues ya vimos que las inventan otras potencias para vender armas y lo que sea. El asunto es que estaban en guerra y pues yo sabía que no iba a ser fácil que me dieran esa visa. Total, fui a hacer mi solicitud de todas maneras y me tuvieron esperando 2 meses. Me dijeron, ¿sabes qué? Regresas dentro de 2 meses para que te demos la respuesta. Bueno, pues me fui a una isla en el Mediterráneo que se llama Creta, una isla muy bonita, y me fui los 2 meses. Recorrí toda Creta y trabajé en chambitas que salían de repente. Y 2 meses después regresé a Atenas y me salen con la noticia de que no me habían otorgado la visa. Bueno, pues por alguna razón fue, ¿no? Digo, realmente era demasiado irreal suponer que estando el país en guerra iban a dejar que entrara yo en mi bicicleta y a ponerme a atravesar el país en bici. Entonces, pues yo creo que lo mejor fue que no me la hayan dado. A lo mejor hasta me evité un susto por ahí. Bueno, pues cuando me salen con eso, de que no era posible atravesar Irán, la única otra posibilidad de irse desde Europa hasta Asia por tierra era atravesando
la Unión Soviética. En aquel entonces todavía existía la Unión Soviética. Esto fue en 1986 y como les dije, la Unión Soviética se empezó a colapsar a partir de 1989. O sea, estaba yo un poquito antes de que eso sucediera, ¿no? Unos cuantos años. Pero eso no se sabía. La Unión Soviética parecía eterna. Uno no tenía ni idea que tan solo 3 años después se iba a colapsar. A lo mejor la gente que sabe, la gente que está informada, la gente que se dedica a la geopolítica y todas esas cosas, pues ya se veía venir el colapso de la Unión Soviética. Ya se veía venir, ¿no? Para las personas que están informadas, que están enteradas. Pero pues yo en aquel entonces realmente no lo estaba tanto. Yo era un chavo idealista que viajaba por el mundo y pues no tenía idea de todas estas cosas. El caso es que ahí en Atenas me salen con que no se podía atravesar Irán, entonces dije yo, bueno, pues vamos a pedir la visa de la Unión Soviética, ¿sí? Para que me dejen atravesar la Unión Soviética en bicicleta. Pues ahí voy a la embajada. Y ahí también empieza una de que regresa mañana y pasado mañana y a ver qué se puede y que llena este formulario y que el otro también y que no sé cuánto y una burocracia inevitable, ¿no? Esa burocracia es inevitable, al parecer. Y después me dijeron así claramente de que iba a estar muy difícil que me dieran esa visa, a menos que consiguiera yo un, ¿cómo decirlo? Pues ya ven ustedes que en aquel entonces la cuestión ideológica era muy importante, ¿no? Por un lado estaba el bloque capitalista, por el otro lado estaba el bloque comunista. Y me dijeron que hubiera sido más fácil conseguir esa visa si yo hubiera estado en mi país originario, en México. Si en México me lo hubieran dado quizás más fácilmente. Estando en Atenas era un poco más difícil y tenía que conseguirme algo así como que un patrocinador. Alguien que dijera, este cuate, pues le interesa conocer Rusia y vaya a conocer el pueblo, lo que sea, y hablamos por él. Entonces ahí mismo me lo dijeron y saliendo de ahí de la embajada, yo hasta pensé, bueno, ¿quién podrá hacerme el paro? Y se me ocurrió, quién sabe cómo estuvo, no me acuerdo muy bien de los detalles, que fui a un centro de, ya no me acuerdo de qué era ese centro, eran de, ahí en Atenas, en Grecia, había todo un rollo social de gente que está preocupada por las condiciones sociales y pues fui a hablar con ellos y en algún momento me dijeron, pues órale, digo, pues vamos a hacerte un papel ahí para hablar por ti, ¿verdad? Para avalarte. Y después la empezaron a hacer tan cansada y que la semana que entra, llegó un momento en que me fastidié por completo. Y dije, pues a volar todo esto, ¿no? De aquí no va a salir nada más estoy perdiendo el tiempo y yo lo que quería era moverme. Ya estaba yo harto de esta ciudad, Atenas es muy interesante, pero unos cuantos días, ¿no? Ya después de, ya llevaba como 10 días y ya la ciudad es asfixiante, yo quería salir de ahí. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, pues ya no se pudo, ni modo. Ya se me había venido el invierno encima, esto era ya a principios de diciembre, y dije, no me voy a quedar a pasar el invierno aquí. Entonces lo que hice mejor, tomé un barco que salen de ahí de Atenas, estoy tratando de acordarme del Pireo, el Pireo se llama el puerto de Atenas, de ahí salen los barcos del Pireo que iba hasta Israel, ¿sí? 3 días en barco. Entonces dije, vamos a pasar el invierno a Israel, allá me quedo 3 meses, regreso acá y ya veré qué hago, ¿no? Pero ahorita por el momento vámonos a movernos de aquí. Y eso fue lo que sucedió. Y el caso es que ya nunca fui a Rusia. Sí, no me dieron la visa y después ya sucedieron otras cosas y el caso es que nunca sucedió. Digo, realmente hubiera estado sumamente interesante, ¿verdad? Atravesar Rusia en bicicleta, imagínense eso, ¿no? Atravesar Rusia en bicicleta. Bueno, pues no lo hice, pero pues atravesé otros lados, ¿no? A fin de cuentas, la vida te lleva por donde te quiere llevar, ¿no? Bueno, pues el asunto es que así estuvo y pues Rusia está en la lista de los países que me quedé con las ganas de conocer. No es el único país que me quedé con las ganas, ¿eh? India, nunca llegué a India, esto ya también se los platiqué, ¿no? Esta es otra historia que ya se las había platicado. Yo salí en mi bicicleta desde Francia con la intención de llegar a India, terminé llegando a Israel y ahí sucedió un montón de cosas de las que les he hablado en otras ocasiones. Me terminé quedando en Israel en lugar de 3 meses, terminé quedando 15 meses. Ese invierno más todo el año siguiente y el siguiente invierno, o sea, un año más de lo planeado. Y ahí en Israel pasaron una serie de situaciones que me cambiaron completamente el panorama. Salí de Israel y ya dije, ya olvídate de ir a Rusia, olvídate de ir a India, ya más bien vamos a regresar, ¿no? Y en fin. Y el caso es que estaba yo hablándoles de Rusia y terminé hablándoles de todo esto. Pero Rusia es un tema muy, muy interesante, ¿no? En el Concierto de las Naciones, como les estaba diciendo, el Concierto de las Naciones actualmente
Rusia es uno de los países de mucho peso, ¿no? Entonces, actualmente hay toda una situación de la que hablaremos en otra semana, de una competencia entre, por una parte, Estados Unidos y Europa, por otra parte están Rusia, China, Irán y otros países que están, pues, los recursos naturales, el petróleo, el desarrollo económico, el desarrollo industrial, toda hay una serie de factores que se está poniendo tensa la situación, ¿sí? Esperemos que no llegue a los cocolazos, una tercera guerra mundial o cosas como esas. Esperemos que nunca llegue a suceder, pero ha habido ocasiones en que ha estado a punto de suceder. Bueno, pues ya estoy viendo el reloj, resulta que ya se me acabó el tiempo. Entonces, vamos a dejarlo ahí y los voy a dejar con otra canción de Rusia. Es una canción muy interesante. Vamos a escucharla y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.